Muchas gracias y entusiasmados de estar en este auditorio. Hemos podido seguir las actividades de Movimiento Regenerativo de Ranchos, así es que es un día muy especial para nosotros y eso queremos transmitir en primer lugar. Y creemos mucho en la participación y así es que platicábamos con Benito, con Diana y dijimos, oye, nos gustaría que cada una de las láminas que vamos a presentar, imágenes de nuestro México, imágenes de Chihuahua, de distintos estados de la República, tienen una frase de la encíclica y entonces le pedimos a Benito el apoyo para que quienes han decidido o decidan participar pues nos apoyen leyendo la frase que tiene la lámina que ellos reciban en sus manos. No sé si ya la recibieron, si las vamos a repartir. ¿Quién? Queremos 20 voluntarios. 20 voluntarios y son frases en su kit, en su bolsita, por un esfuerzo muy generoso que queremos agradecer a HG, patrocinador de este evento. Tienen esta que es la encíclica Laudato Si la identifican en su kit, por favor, si quisieran tenerla al frente de ustedes. Y precisamente el propósito de esta plática, yo diría que tenemos dos propósitos, porque platicando con nuestro amigo Gabriel Haddad, decíamos, encontremos, identifiquemos un sentido de trascendencia en lo que hacemos todos los días en el rancho. ¿En dónde está la trascendencia en nuestra labor? Trabajando con las vacas y escuchando a don Luis, pues nos emocionó por decir, quiero a mis vacas y las conozco y sé si están enojadas y ahora veo que están contentas. ¿En dónde está la trascendencia de nuestra labor? Y el segundo propósito es invitarlos a la lectura de este documento. Y antes hubiéramos dicho, pues vamos a dar un corto del libro, hoy quizá diríamos es el tráiler del libro, y en estos minutos que tenemos, pues lo que queremos es entusiasmarlos y decirles, hay una gran sabiduría en esta lectura, y cómo podemos recogerla, y cómo podemos regresar al rancho y volvemos a la lectura, y hay un círculo virtuoso que nos enriquece y que es emocionante, leer y ponernos los ojos de la encíclica. Y yo quiero empezar diciendo, bueno, ¿qué es una encíclica? Una encíclica es una carta solemne. Si suena la palabra enciclopedia, bueno, es un documento de sabiduría, es una carta solemne escrita por el Papa y dirigida, en este caso, a todas las mujeres y a todos los hombres de buena voluntad. Y dice el Papa, la dirijo incluso a aquellos que no creen en un ser supremo o que no creen en Dios. Pero creo que podemos identificarnos por el propósito del cuidado de la casa común. Y eso es precisamente, lo leerán en la portada, sobre el cuidado de la casa común. La casa común porque estamos todos conectados, nos dijo Daniel hace un rato al recibir su reconocimiento, estamos todos conectados. Y es la casa común y también es el cuidado, porque dice el Papa, el cuidado no es decir, bueno, pues ahí está, bueno, pues veo lo que sale. Tengamos como referente el cuidado de una madre para sus hijos, ni más ni menos, o el cuidado de un hijo agradecido por su madre, que dice, doy lo que sea, pero quiero estar cerca de mi madre y poder devolverle todo lo que yo recibí cuando era niño. Y entonces el término cuidado es un término profundo, y escribe 191 páginas, y ustedes van a decir, oye, nos vas a recetar una tarea, ¿cómo que 191 páginas vamos a leer? Pero yo les digo, las páginas tienen numerales, una encíclica tiene numerales porque nos permite hacer referentes, y entonces, por ejemplo, aquí dice Laudato Si número 111, quiere decir que la idea está contenida en ese número, y entonces podemos leer un número y reflexionar. No tenemos que leer de corrido y podemos ir y regresar al rancho y encontrar sentido a lo que estamos leyendo.
Y en esas 191 páginas también algo innovador, además de referirlo a todos en el planeta y de hacer un llamado a todas las mujeres y los hombres de buena voluntad, es decir, sumemos, hagamos causa común por el cuidado de nuestra casa. Tiene muchas referencias, tiene 172 referencias, y referencias a sus antecesores, porque el concepto de ecología ha venido evolucionando, referencias a patriarcas de otras iglesias de Occidente, referencias a sínodos de obispos, que a su vez recogen opiniones de la gente. Y entonces, por eso este sentido de invitar a participar a esta lectura, porque hay un sentido de participación en la elaboración y en el escrito de este documento, de esta encíclica. Y en esas citas, las citas a los obispos, el 10%, y un documento también basado en escuchar a los científicos. Porque lo que dice en el documento el Papa Francisco es, pues la ciencia ve la realidad de una manera y la religión la ve de otra, y las artes la ven de otra manera y la política de otra, y sería un acierto si sumamos las visiones. Y si en un ejemplo de la figura de un poliedro, no todos tenemos que pensar igual. Nuestras visiones distintas nos enriquecen, y entonces sentarnos a la mesa con los científicos, con los ecologistas, con los ambientalistas, con distintos grupos sociales nos enriquece. Y entonces no excluyamos y no digamos la religión no tiene nada que decir, pero tampoco digamos que la religión tiene la última palabra. Tenemos palabra como la tenemos todos. Sentémonos a la mesa para ser capaces de cuidar la casa común. Nos parece que es un mensaje incluyente y decir, aún si no crees, ven a la mesa. Y aún si piensas diferente y con más razón, ven a la mesa y escuchémonos y dialoguemos y construyamos con respeto. ¿Y qué construye a lo largo del documento en 6 capítulos? Bueno, pues habla primero de un diagnóstico, y un diagnóstico rudo, y nos han compartido distintos elementos de este diagnóstico. Don Luis nos compartió parte de este diagnóstico y Daniel también, y cómo vemos y cómo están pasando, y en las noticias estamos escuchando pues, buena parte de este diagnóstico. Compartiremos algunas perspectivas. También nos dice y habla de una ecología integral, porque lo que dice, lo que plasma en el documento el Papa es, pues sí, una es la ecología ambiental, sin duda, pero la ecología integral que ha venido desde el Papa Pablo VI en 1967, en otra encíclica Populorum Progressio, pues empieza a hablar del tema de ecología y de la sustentabilidad y del reto de que los recursos sean suficientes para que todos vivamos bien. Y después lo desarrolla San Juan Pablo II y también Benedicto XVI, y entonces hay una inclusión de estos conceptos para decir la ecología integral, pues también habla de la ecología social, y veremos alguna expresión muy clara en ese sentido. Y también hay una ecología humana, porque el cómo me veo yo frente a mi relación con mis compañeros y compañeras, cómo me veo en mi relación con el mundo, cómo me veo en relación con un ser superior, pues determina cómo estoy con la naturaleza. Y es una mesa de 4 patas, que un equilibrio, que requiere de un equilibrio, y que si rompo una de las patas, pues me va a costar trabajo, y si rompí 2 ya no hay mesa. Un concepto de ecología integral, la raíz humana, en un tercer capítulo, la raíz humana de la crisis ecológica y cómo aborda distintos aspectos de esta raíz humana, cómo el ser humano y su vinculación con la naturaleza está impactando, y nos hace una propuesta de educación y espiritualidad, y nos hace una serie de recomendaciones prácticas, de decir, bueno, pues desde aquí, por lo que he podido escuchar, ver, por lo que conozco, por mi relación con las comunidades cuando estaba en Argentina,
con la gente, viajando en el autobús para ir a ver las comunidades. Bueno, pues esto es lo que me atrevo a sugerir como recomendaciones prácticas, y les pido sobre todo, una, que las lean, pero sobre todo que apliquen, que participen y que construyan desde lo que ustedes están leyendo en su rancho, en su comunidad, en su ciudad, para tener acción. Creo que un elemento central de la encíclica es llamar a la acción. Y yo pongo, por ejemplo, un resultado años después que se lee de otra encíclica, la encíclica Rerum Novarum, con más de 100 años de haber sido publicada, y en México, por ejemplo, fue un documento que detonó lo que hoy conocemos como cajas populares. Pero las primeras cajas populares fueron promovidas por un sacerdote que dijo: este documento se tiene que traducir a hechos. Si no hay hechos, la palabra no tiene sentido. Es decir, sentarnos, escuchar o leer pierde sentido si no lo regresamos al rancho, si no lo trabajamos. Y la lectura de este sacerdote, pues hoy en día quiere decir que hay un movimiento enorme de cajas populares, ya con muy distintos matices, pero ahí estuvo el origen. Y lo que está haciendo el Papa es decir: compañeros, trabajemos. No quiero solo hablar, quiero invitarlos a trabajar, a hacer, a llevar al campo, a practicar. Y por eso leer y escuchar los webinars que tienen ustedes grabados en el sitio de Movimiento Regenerativo Ranchos, pues fue emocionante. Porque dice uno: aquí hay acción, aquí está uno viendo la fijación del carbono. Y me alegra mucho lo que nos acaba de platicar el doctor Víctor Manuel, por decir: hay un trabajo y empieza un trabajo de medir, y lo que se mide se mejora. Así como lo que se quiere se defiende, lo que se mide se mejora. Entonces, estas mediciones y este trabajo me parece que hay que celebrarlo, y que hay que apoyarlo, y que hay que ver cómo podemos hacernos partícipes de una, déjenme llamarle, ciencia ciudadana, diciendo: ¿qué mediciones puedo yo hacer en mi rancho para contribuir con el doctor Víctor Manuel? Y eso es aportar a conocimiento colectivo. Es decir, estamos haciendo mucho como ganaderos para mejorar el planeta. Y quisiera pedirle a quien tenga esta lámina si nos puede leer la frase, por favor. La ecología debe ser una mirada amplia, desde el bien común, una educación de fondo, un sentir y convivir con la naturaleza, una cultura de respeto, cuidado y alabanza. Muchas gracias, muchísimas gracias. Es una invitación a ver la ecología integral y a decir cómo no son números y cómo no es, pues tal vez estos árboles aquí, unos árboles que tenían 100 años, pero mañana planto el doble de arbolitos chiquitos allá. Perdón, pero eso no es ecología. Y lo que nos está diciendo el Papa es mucho más que eso. Es que tenemos que verla en todo su sentido. Tenemos que tener un término muy importante, y es un término de usen el bien común. Pienso en mí, y es un 2, 3 por mí y por todos mis compañeros. No se vale decir: salí corriendo y llegué solito. Pues mucho gusto. ¿Y los demás dónde están? Porque que tú estés parado ahí, que haya una carretera, que haya un camino, no lo pagaste tú. Pagaste una parte con tus impuestos. Pero el bien común dice: pues lo pagamos todos. Y entonces, ¿cómo nos ayuda y nos beneficia a todos? La siguiente, por favor. Este número me parece crítico. Venimos siguiendo desde años atrás aquella raya que nos decían los científicos: aguas, nunca debemos de cruzar los 400 partes por millón de dióxido de carbono en la atmósfera. Señores, el mes pasado, julio de 2022, estamos para efectos prácticos 5% arriba de aquella raya que los científicos desde el panel internacional que tiene funcionamiento convocado por la ONU decían: nunca debemos de pasar. Pues estamos arriba. Y doctor Víctor Manuel, si estoy equivocado me corrige por favor, pero estamos arriba en esa raya, y parte es reflejo, y creo que fue el ingeniero Servando en una conferencia que dijo:
y está grabada la conferencia, y dijo, pues es que este es como la fiebre, es el síntoma, no es el efecto, pero es el síntoma. Está calentada la tierra, está caliente, está el dióxido de carbono. Bueno, este es el síntoma. ¿Qué vamos a hacer? Si me puede apoyar, y le pediría a quien lea la segunda lámina si nos comparte su nombre, por favor, y si nos apoya con esta lectura de la frase. Humberto Calderón de Musquis, Coahuila. Los graves problemas de contaminación atmosférica y generación indiscriminada de residuos están íntimamente vinculados a la cultura del descarte. Muchísimas gracias, Humberto. Y la cultura del descarte, pues yo pongo dos ejemplos muy fácil. ¿Qué quiere decir la cultura del descarte? Pues quiere decir que tenemos un vaso de plástico, lo usamos una vez y lo tiramos. Y eso, si nos fue bien, lo tiramos en el lugar que va. Pero normalmente tenemos que andar recogiendo vasos que están tirados donde sea. Pero otro grado distinto del descarte es, pues ya está viejo, ya no lo ocupes, hay que ver cómo le hace, pero ya no sirve, es una persona y la descartamos por edad. Son dos ejemplos, y en eso nos dice el Papa, pues sí, si la cultura es esa, si no te sirve a un lado, o úsalo nomás una vez y pues no importa. Bueno, pues es parte del problema. Y creo que en eso la mirada que pone en términos de ser propositivo, y claro, pues estamos en la parte del diagnóstico, en una parte de ecología ambiental, parte de la propuesta es la economía circular, y en ese sentido creo que en la ganadería pues leemos que hay mucha oportunidad de las viejas prácticas, como nos decían nuestros amigos de Nuevo León, con el rancho en Coahuila, pues son viejas prácticas en donde estamos diciendo, pues aprovechemos todo. Además que, y también creo que vale la pena decir, pues de los 50 litros que toma la vaca, pues cuántos regresan al suelo en forma de orina. Entonces desde ahí también vamos afinando la cuenta, como nos dijo nuestro compañero hace rato. Y cuánto más está aportando la vaca al suelo a manera de abono. Y en la agricultura la mirada de economía circular es mucho más viable que en la industria. Y creo que ahí hay una enorme ventaja, y creo que cuidar ese aspecto es un sentido de trascendencia en nuestra labor cotidiana. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo estamos en una mirada de economía circular? La que sigue, por favor. Si me apoyan con la lectura, por favor. Nos comparte su nombre. Jesús Chávez, de Parral. El clima es un bien común, responsabilidad de todos. Muchas gracias, Jesús. Gracias. Muchas gracias. ¿Cómo cuidamos entre todos? ¿Cómo cuidamos el clima? Creo que no tenemos hoy duda del cambio climático y sus efectos. ¿Cómo pensamos cuando trabajamos y cómo vamos a afectar? ¿Y cómo superamos la actitud individualista de decir, pues es que pues todo lo hacen? Alguien nos decía, pues es que sí, yo lo puedo hacer aquí en mi rancho, pero las grandes transnacionales no hacen nada. No, yo creo que cuando buscamos encontramos. Creo que hay tanta preocupación en un lado como en otro. Y creo que encontramos, por ejemplo, un movimiento de 200 directivos de altas empresas a nivel internacional diciendo queremos formarnos, queremos capacitarnos y queremos promover movimientos que estén cuidando a la casa común. Pero hay un esfuerzo sensible presente en Internet. Son 5 siglas, no las puedo recitar de memoria, pero sí puedo dar fe de que buscando en este lapso de preparación de esta conferencia, que disfrutamos mucho también la preparación, lo encontramos. Dijimos, pues celebramos que empresas como Nestlé, como Toyota, como Danone, como muchas otras empresas están diciendo cómo nos preparamos, cómo enfrentamos. Y entonces creo que no es pretexto. Creo que algún compañero en una plática me dijo, sí, yo sí puedo hacer, pero no. ¿Qué hacemos nosotros en nuestro metro cuadrado? ¿Qué hacemos en nuestras
miles de hectáreas para que esto trabaje y para que cuidemos el clima, un bien común, un trabajo de todos, y pongamos lo que está a nuestro alcance y confiemos en que estamos todos en la misma barca buscando los mismos objetivos, y ciertamente habrá quien no, pero juntémonos como estamos trabajando y seamos propositivos, seamos constructivos. La que sigue, por favor. Si nos apoyan con su nombre y la lectura, por favor. Aureliano Castro, de Salinas, San Luis Potosí. El agua es mucho más que un bien económico. Es, en primer lugar, un derecho humano básico, fundamental y universal, porque determina la sobrevivencia de las personas. Muchas gracias, Aureliano. El agua no es solo un valor económico. En alguna discusión también decían, en primer lugar, es un derecho universal, es un derecho fundamental. Y en cualquier discusión sobre el agua tengamos en cuenta esto, es un derecho, porque sin agua no hay vida. Tengamos en cuenta la necesidad de que sea agua limpia, de que esté al alcance de todos, de ser incluyentes y decir hay agua y alcanza para que todos podamos tener el mínimo, por lo menos el mínimo de agua que necesitamos. Y creo que en la agricultura y en la ganadería es muy importante señalar, también nos decía don Luis, pues el agua es agua de lluvia, entonces ¿por qué me hacen cuentas de un agua que no se usaría? Creo que es bien importante posicionar ese punto de vista. Y creo que en la agricultura es muy importante decir, bueno, ¿y cómo la cuidamos? ¿Cómo hacemos un uso responsable? Porque los volúmenes son enteramente distintos al uso urbano. Y entonces tenemos que tener argumentos valiosos para decir cómo la estamos utilizando y como también mencionó Daniel, es un ciclo, no se perdió esa agua. ¿Qué parte de esa agua quedó en el vegetal y qué parte regresó al subsuelo y qué parte se vuelve a utilizar? Creo que es muy importante tener esa visión de ciclo, economía circular, ciclo del agua. La que sigue, por favor. Si nos apoyan con la lectura. Oscar Soria, de aquí de Chihuahua. Debemos cuidar también la biodiversidad, siendo capaces de asumirnos. Oscar, Perdón. Yo estoy cometiendo un error Sí. porque intercalamos esta lámina queriendo dar un mensaje. Ok. Ayer nos lo decía el doctor Jesús, nuestro amigo Luis de Nuevo León. O sea, pies en la tierra y aquí es pies en el agua, y lo pongo queriendo sentirme hermanado con ustedes y decir, disfrutamos estar en el campo. Mi mujer está aquí presente y le agradezco mucho su compañía. Me significa mucho tu presencia, te agradezco mucho. Ella podrá dar cuenta de la cara de alegría cuando vamos al campo y la cara del niño feliz, perdónenme la expresión, pero la cara del niño feliz cuando vemos llegar el agua al rancho cada 26 días, nos toca una tanda. Tenemos 23 horas para regar la tierra que nos alcance, es un manantial, así es que el volumen es variable. Y nos comprometemos, lo que estamos haciendo aquí es medir, y estuvimos 8 años fuera, estamos regresando ahora, y yo aquí externo mi compromiso público, decir, midamos el agua para hacer el mejor uso posible del agua que recibimos en el rancho. Y eso es un compromiso hecho delante de todos los amigos de hoy del Movimiento Regenerativo del Rancho, porque tenemos que traducir a acción. Así es que pues empiezo con lo poco que me toca en el metro cuadrado, pero hay que hacerlo, hay que medir y hacer un buen uso del agua. La que sigue, por favor. Y ahora sí agradezco la lectura. Buenas tardes, Carlos Rubio Turreña, San Andrés Tuxtla, Veracruz.
La lucha contra la desertificación, detener la deforestación y lograr agricultura sostenible son elementos esenciales en la regeneración del medio ambiente. Muchas gracias, Carlos. Muchos saludos hasta Tuxtla. A San Andrés Tuxtla, perdón, en Veracruz. Yo creo que aquí reconocemos mucho de la labor que están haciendo ustedes. Es decir, pues sí tenemos la amenaza de la desertificación, pero están encontrando forma. Y están encontrando forma de decir, mayor materia orgánica en el suelo significa mayor capacidad de retención del agua de lluvia. Y eso significa plantas más sanas, y eso significa vacas más contentas y en mejor forma, y eso significa un medio ambiente mejor. Cómo luchamos, cómo evitamos la deforestación, cómo cuidamos el no avanzar sobre el bosque. Quizá lo contrario, cómo podemos medir cuánto bosque más podría haber, entendiendo hoy lo que el bosque aporta, y entendiendo hoy que esas hectáreas de bosque significan más agua, significan mayor oportunidad de lluvia, significan mayor biodiversidad. Cómo detenemos al desierto, cómo avanzamos el bosque y cómo la agricultura sostenible es reconocida, y entonces hay elementos de respuesta para decir, ¿y la trascendencia de lo que hacemos en dónde está? Pues aquí está, en la agricultura sostenible, que dice, sí podemos generar alimentos, doctor Jesús, podemos generar alimentos, y eso es mucha de nuestra labor. Y reconocer la labor del agricultor y la labor del ganadero, diciendo, pues hay un elemento importantísimo de trascendencia, porque sin agricultura y sin ganadería no hay alimentos. Nuestra primer labor esencial y trascendente en nuestro cotidiano, producir alimentos para toda la población. Y un reto creciente, porque la superficie tiene que tener un equilibrio y la población seguirá aumentando. Entonces, poder producir y decir, pues antes había 120 cabezas en esta unidad de manejo y hoy hay 220, pues eso es digno de aplauso, y eso es digno de orgullo, y eso quisieron decirles, siéntanse muy orgullosos de una labor muy trascendente, muy importante y muy necesaria para todos. ¿A que sigue, por favor? Ahora sí, la biodiversidad. De aquí de Chihuahua. Debemos cuidar también la biodiversidad, siendo capaces de asumirnos dentro del ecosistema. Muchas gracias, Oscar. Muchas gracias. Cómo hay más venados, nos platicaba don Luis, cómo hay más pájaros, cómo hay más especies, y cómo uno sin pensarlo aprende y dice, bueno, pues gracias a esas especies hay menos depredadores. Qué bonito si podemos pensar en decir, no somos los comandantes de la naturaleza, Daniel, somos uno, somos parte, no somos los comandantes, tenemos que pensar en el ecosistema. Y en eso yo quisiera compartir también algo que encontramos en esta preparación. Pues nos encontramos los bosques de Miyawaki, un científico japonés, que voy a ser muy concreto en lo que propone y los invito a buscarlo así, bosques de Miyawaki, está en YouTube, está en Google, y lo que dice el doctor Miyawaki, y está en práctica en muchas partes en el mundo, es en la superficie de una cancha de tenis, y la superficie pues aquí puede parecer irrisoria, 20 por 10, 200 metros cuadrados. En 200 metros cuadrados planteamos una densidad muy alta de 30 distintas especies vegetales de diferentes alturas que puedan convivir. Hagamos un trabajo muy serio de preparación del suelo, quizá un bokashi, dirían por allá, una composta, pero hagamos un trabajo serio de preparación de suelo y démosle toda la oportunidad a esta pequeña superficie de 200 metros cuadrados, para que ahí las especies vegetales atraigan luego a las especies animales
y eso se convierte en un ancla de biodiversidad. Nos recuerda mucho el trabajo de nuestros amigos pescadores allá en Quintana Roo, en la Alianza Canancay, que después de años de reflexión se decidieron a implementar los bancos de reserva, es decir, en esa área que estamos donando voluntariamente no vamos a pescar. Y lo que han visto 8 o 10 años después es, sin pescar ahí, pescamos más en otros lados, porque ahí hay un semillero de otras especies y de la especie que nos interesa, de la langosta caribeña, pero nuestra vida hoy es mejor porque decidimos donar a la naturaleza un área relativa, y no fue menor cosa, no fueron 200 metros cuadrados, pero hoy el compañero Eric Chicum y los compañeros de 8 cooperativas tienen mejor labor porque fueron capaces de generosamente dar a la naturaleza, y la naturaleza les ha regresado en cuantía. La que sigue, por favor. Con una imagen de Ciudad Juárez 2016, la visita al reclusorio por su santidad Francisco, yo quisiera pedir si nos apoyan con la lectura de esta frase. Buenas tardes, Jorge Antonio Vera, de Álamos de Mapache, Veracruz. Debemos escuchar tanto el clamor de la tierra como el clamor de los pobres. Muchas gracias. Muchas gracias. Saludos hasta Álamos, Veracruz. Y es un segundo tema. Dijimos, hay ecología ambiental y hay ecología social. Y nos dice el Papa, escuchemos a los pobres, acerquémonos, trabajemos para los pobres, con los pobres. No son estadística, son personas con potencial, son personas con iniciativa y quizá con muchas desventajas, pero a veces es más empresario quien tiene todos los días que planear cómo va a atender su pequeño puesto, que nosotros que pudiéramos tener algún grado de comodidad o de seguridad. Y entonces, ¿cómo apoyamos? ¿Cómo escuchamos? ¿Y cómo acercamos? No en asistencialismo. No se trata de tener dinero para dar. Me parece que el talento como empresario se puede compartir. El talento de lo que conocemos en el rancho se puede compartir. Y creo que dando se recibe, porque escuchando los retos que enfrentan todos los días hay aprendizajes para nosotros. Escuchemos el clamor de los pobres, escuchemos con atención, dediquemos tiempo, y estoy seguro que podemos encontrar soluciones, y que esas soluciones, desde la visión de la dignidad de la persona, pueden tener mucho eco y pueden incidir en mejor calidad de vida, desde la libertad de cada quien de decidir cuál es la vida que quiere vivir. No significa que todos quisiéramos tener X o Y bien material. Pues viviendo en una comunidad de 300 personas, probablemente nuestro desplazamiento es muy sencillo, y entonces hay cosas que allá no necesitamos. Pero creo que es escuchar, es lo que nos pide el Papa, y que encontrarán ustedes en la lectura de la encíclica en diferentes momentos. Escucha, solo escucha. Y a partir de la escucha activa, ¿qué encuentras? ¿Qué puedes hacer? Siendo justo contigo y con tu familia. No te pido que hagas esfuerzos fenomenales y que te vuelvas monje. No. En lo cotidiano. ¿Cómo trascendemos en lo cotidiano? Incluyendo y escuchando a los que están a nuestro alrededor. La que sigue, por favor. El acceso, la lectura, si nos apoya. Buenas tardes, soy Ana Lilia de Colón, Querétaro. Es necesario que se siga buscando como prioridad el objetivo del acceso al trabajo por parte de todos. Muchas gracias, Ana Lilia. Un saludo hasta Querétaro. Tuvimos la fortuna de estudiar por allá. El trabajo. Y decíamos hace unos minutos,
recordemos en primer lugar que cada quien tiene la facultad para salir adelante por sí mismo. Es decir, no invadamos la esfera del otro para decir, no, pues yo te tengo que decir todo cómo hacer. No. No hagamos por el otro lo que el otro puede hacer por sí mismo. Porque entonces estamos borrando facultades, cuando lo que tenemos que hacer es desarrollar capacidades. Y entonces reconozcamos, escuchemos con paciencia, con calma, con tiempo, bueno, cuáles son esas capacidades y cómo las hago crecer. Pero el otro tiene capacidades. Y si no tuvo escuela, bueno, pues como sociedad creo que le debemos qué es lo que podemos hacer en esa circunstancia. Pero hay distintos saberes que se complementan y hay gente en el rancho que sabe mucho más de unas cosas que nosotros. Y hay que escucharlos, y hay que ver cómo lo desarrollamos, y hay que ver cómo el trabajo es esa forma de desarrollar. No es asistencialismo, es desarrollo, y es a través del trabajo. Y en el reto enorme que nos compartieron también decir, no hay gente. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Cómo vamos a atraer gente para trabajar con nosotros y a decir, este es uno de los trabajos más fregones del mundo, estar en la ganadería? ¿Cómo lo vamos a hacer atractivo? ¿Cómo lo hacemos atractivo para nuevas generaciones? Y yo celebro mucho y me permití tomar una foto de nuestros compañeros de Nuevo León, porque aquí hay una familia, 3 generaciones presentes juntas, y me parece que eso es digno de un aplauso. Está el abuelo, está el padre y está el hijo. Caray, muy bonito. Muchos saludos, con mucho respeto. ¿Quiénes son? Por favor. De pie para verlos. Eso. ¿Y cuál es el hijo? ¿Cómo estamos convencidos de que nuestro trabajo es un trabajo digno y es un trabajo enriquecedor y es un trabajo que nos llena el corazón y que tiene un propósito y que es un trabajo trascendente? Y creo que sabiéndolo y presentándolo y compartiéndolo, creo que vendrá la gente. Y el reto de atraer gente para trabajar con nosotros, con retos enormes de distancias, con retos enormes de decir cómo podemos estar en el rancho, trabajar en el rancho y velar por la educación de los hijos de quienes trabajan en el rancho y cómo tenemos que ser creativos desde el trabajo. No es asistencialismo, es trabajo. La que sigue, por favor. Buenas tardes, Denisa Caballero de Manuel Benavides Chihuahua. No hay dos crisis separadas, una ambiental y otra social, sino una sola compleja crisis socioambiental. Muchas gracias, Denise. Es un planteamiento central de la encíclica. Nuevamente lo encontramos hace unos minutos. Escuchen el clamor de los pobres. Dice, pues buena parte de lo que tenemos es que tenemos una crisis social, es que tenemos diferencias muy fuertes. ¿Cómo las abordamos? Y nos dice por medio del trabajo. Dice, cualquier situación de dar dinero, de dar despensas, con todo el respeto al enorme trabajo que significó dar despensas durante la pandemia y tuvo una función indispensable. Pero quizá 2 años después se puede construir a partir de esa confianza y hacer algo distinto a las despensas, no quedarnos en las despensas. Y es un esfuerzo generoso, ambicioso, útil, que puede evolucionar. ¿Cómo abordamos esa crisis social? ¿Cómo podemos generar oportunidad en donde estamos? ¿Cómo un pequeño puesto de tlacoyos en una comunidad en Yucatán significa para una señora la oportunidad de generar ingreso y decir, pues tengo mi dinerito? Ya mi marido no me habla tan feo. ¿Cómo trabajar en sus artesanías y decir, pues soy una artesana de tiempo completo, pero también soy madre de familia porque el trabajo vino a mi comunidad? Yo no me tuve que ir a la ciudad, el trabajo vino al rancho, el trabajo vino a la comunidad, y entonces sigo siendo madre de familia y me levanto más temprano y acabo más tarde, pero estoy feliz porque en el día veo a mis hijos y mi esposo está aquí,
porque participo en la escuela, el trabajo fue a la comunidad. Y entonces hay oportunidad de crecer y de tener un dinerito y de tener una voz y un voto en la familia. Cómo empodera y cómo da enorme satisfacción decir el trabajo me lo gané yo y el dinero me lo gané yo, no me lo regalaron. Fue por mi habilidad de hacer este tapete, fue por mi habilidad de bordar esta blusa, la que me trajo hasta aquí y la que me permite soñar, y cómo en una empresa en donde yo formo parte, decide y logra a través de la decisión de un grupo tener muy buenas piezas y tener, sí, con apoyo de asociados, acceso al mercado. Pero es trabajo, es empresa, para decir, se logra llevar desarrollo con una mirada integral. Y entonces tenemos respuestas a una crisis socioambiental en donde el bien común nos dice pensemos en los otros y cómo ofrecemos soluciones para ser incluyentes. La que sigue, por favor. Por acá adelante. Ahí viene Benito, ahí voy, canal, ahí voy, ahí está. Buenas tardes, mi nombre es Rodrigo Leal, de Equidad Nuevo León, y dice: el bien común presupone el respeto a la persona en cuanto a tal, con derechos básicos inalienables ordenados a su desarrollo integral. Muchas gracias, hermano. Muchísimas gracias por la voz, por compartirnos esta frase y por decir bien común, pensemos en los otros, 1, 2, 3 por mí, por todos mis compañeros, pero empieza por el respeto a la persona. El respeto propio, el respeto al de junto, el respeto a los demás. Y en una encíclica hablar de derechos. Por supuesto está diciendo es dignidad de la persona y dignidad porque todos somos hijos de Dios. Y eso nos da una facultad enorme y nos dice, yo merezco respeto simplemente por el hecho de estar. No tengo que ser ni funcionario, ni tener un gran título, ni tener bienes, ni tener... No, primero soy. Y esa dignidad me da derechos. Y hablar de derechos en una encíclica me parece que es innovador. Y derechos inalienables, derechos básicos. Y ordenados a un desarrollo integral. Porque no es solo el ingreso, no es decir, pues gané un dinerito. Sí gané un dinerito, pero también hay oportunidad de educación para mis hijos. Y también tengo forma práctica de resolver la salud, en donde la clínica de la ciudad debiera ser la última instancia, pero tengo o es un conocimiento de la medicina tradicional y la herbolaria mexicanas con siglos de tradición que debemos incorporar o tener a la mano, y en eso la cultura maya tiene un enorme avance, la cultura maya viva, porque no ha desaparecido, la medicina tradicional ayuda a decir el 80% de los casos pueden atenderse en la propia comunidad y existe la ambulancia o el vehículo o sabemos a quién recurrir para ese 20%. Pero es educación, es salud, es infraestructura y eso acompaña al ingreso, no es solo el ingreso, es el cuidado del medio ambiente y es sobre todo desarrollo humano. Cómo tenemos oportunidad de aprender y cómo tenemos oportunidad de compartir en las comunidades ese desarrollo humano. Porque no es solo decir, oye, pues lo que necesitas es tener más dinero, porque no solo somos entes materiales, somos entes espirituales, somos entes culturales, somos persona. Una persona es mucho más que su ingreso y que lo material que tiene para resolver sus necesidades materiales. Y cuando uno aborda eso, la respuesta de la gente es fabulosa. Y hace rato compartía con Gabriel y con mi esposa un ejemplo en una comunidad de Yucatán, cuando llegamos con un programa de turismo comunitario y decíamos, pues aquí está todo lo que podemos hacer. Podemos aprender a costear mejor, podemos aprender a desarrollar productos, podemos aprender muchas cosas y también podemos aprender desarrollo humano. Y entonces a los 30 asistentes que había ese día en la sesión, les preguntamos por dónde quieren empezar. Para toda mi sorpresa, dijeron por desarrollo humano.
La mayoría dijo queremos primero el desarrollo humano. ¿Y qué dices por desarrollo humano? Pues saberte comunicar, y lo expresa el Papa muy bien en la encíclica. Y poder comunicarnos mejor, poder expresarnos mejor, poder resolver nuestros conflictos mejor y tener capacidad de diálogo, poder tener una seguridad básica. ¿Cómo abordamos cosas que no son materiales, pero que son un fundamento muy sólido para que una persona que trabaja con nosotros en el rancho pueda decir, pues patrón, tengo un problema, compañero, estoy atorado, necesito ayuda en mi casa, tengo un tema de salud, pero porque me sé expresar, porque siento confianza, porque tengo confianza en mí mismo, porque tengo una visión de futuro, porque tengo una esperanza de algo mejor. ¿Cómo trabajar eso? Parece un desvío, pero no, es la base sólida de un camino más firme. La que sigue, por favor. Si nos apoyan con la lectura. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Dinora Díaz. Contra la llamada cultura de la muerte, la familia constituye la sede de la cultura de la vida. Muchas gracias, Dinora. En un México en tiempos difíciles, ¿a dónde miramos? Y nos dice el Papa, miremos a la cultura de la vida y encontremos esa cultura de la vida en la familia, en donde aprendemos a discutir, a negociar, a acompañar, a cuidar, a ser más que uno en la familia. Cómo vemos por la familia de nuestros trabajadores, y también nos lo mencionó Daniel, aquel rancho en Colombia que dice, incorporamos a los trabajadores en las decisiones, y luego incorporamos a las familias de los trabajadores en las labores. ¿Cómo promovemos la familia? ¿Cómo promovemos un espacio de intercambio, un espacio de diálogo, un espacio de expresión, de amor, de fraternidad? Contra la cultura de la muerte, ¿cómo promovemos la cultura de la vida? No nos sentemos de brazos cruzados a ver lo que pasa y lo que nos magnifican o lo que narran realistamente las noticias, pero sí tenemos algo que hacer en nuestro metro cuadrado, en nuestro rancho, en las hectáreas, con la gente que convivimos, en los espacios en que estamos, promovamos la familia. La que sigue, por favor. ¿Podríamos ver este videito? ¿Se logra? Vamos a cambiar, pero si se logra, si no se logra, narro la esencia rápidamente, no nos preocupamos. ¿Me permiten? Vamos a narrar la esencia, porque lo que quisimos representar, hablaba el Papa de que el hombre y la mujer del siglo XXI estamos amenazados por un individualismo exacerbado, por un egoísmo y por querer resolver todo rápido para nosotros con lo que tenemos, y muchas veces aislados, pues en esto que puede ser una maravilla, pero que puede ser una amenaza, porque luego estamos sentados en la misma mesa, y es lo que presentaba el video, estamos en un mismo espacio, pero no convivimos. Y entonces nos dice el Papa, tenemos tanta tecnología, pero no sabemos qué hacer con ella y no sabemos usarla bien. Y por ejemplo pone, ha sido siempre insistente, el telefonito le llama. Bueno, que el telefonito sea para bien y que nos permita convivir. Y que nos permita convivir con los de lejos sin sacrificar la convivencia con los inmediatos. Esa es la esencia del videíto, agradezco el apoyo. Y si podemos con la que sigue, por favor. Estamos intentando, muchas gracias por el esfuerzo. Si no lo logramos, no hay problema, para que no nos vaya a comer el tiempo, porque si no Benito me va a decir, se acabó, compañero. Sí. Y con toda razón, porque ese fue el acuerdo. Si podemos ver la que sigue, por favor. Muchas gracias, Lisbeth. ¿Quién nos puede apoyar con la lectura de esta lámina?
Muchas gracias. Buenas tardes, Yenicet Peña. Seamos administradores responsables de todos los recursos que nos han sido confiados, incluyendo la vida de cada ser presente. Muchas gracias, Yenicet. Nos dice el Papa, somos administradores, y me llama la atención porque nos decía Daniel hace rato, no somos comandantes. Y lo que dice el Papa es, a ver, tenemos que reinterpretar el Génesis, porque el Génesis dice, dominarás la faz de la tierra. Dice, aguas, 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 dominar. Espérense, pues como que no lo estamos haciendo muy bien en ese sentido de dominar. Yo les propongo que nos veamos como administradores. Se nos confió todo esto, somos sus administradores. Alguna vez el señor Robert Ouimet, allá en Mérida, nos visitó y nos decía, un empresario con unas empresas enormes, decía, pues yo tenía mucho la inquietud de decir, voy a vender todo lo que tengo y me voy a dedicar a los pobres. Voy a hablar con la Madre Teresa porque seguramente me dará razón y le voy a donar todo lo que venda a la Madre Teresa. Y bueno, nos platicó algo muy breve de la historia, pero nos dijo, pues me fui allá a Calcuta y estuve allí como 5 horas esperando y me dijeron, no está la Madre Teresa. Después de un viaje intercontinental y me dicen, no está. Dije, bueno, pues ni modo, ya que esté aquí, pero pues venga mañana a la misa de las 5 de la mañana y aquí lo recibimos y pues ya se regresa usted mañana a su pueblo. Y pues ahí fui a la misa y llegué a las 5 de la mañana y de repente, como eso de las 6, que hubo mucho alboroto, pues me di cuenta que sí estaba la Madre Teresa y dije, caray, ya voy a hablar con ella, le voy a transmitir, voy a vender todo y se lo voy a dar a los pobres, se lo voy a dar a ella. Y mi sorpresa fue cuando hablé con la Madre Teresa, me dijo, ¿tú eres dueño de qué? No, de esta empresa, y esta empresa, y esta empresa. No, tú no eres dueño de nada. Tú eres administrador. Y si quieres servir a los pobres, administra bien tu empresa. Y trata bien a tus trabajadores. Y cuida bien a tus clientes. Y paga bien tus impuestos. Y cumple con todas las normas. Y ve por tus jubilados. Y si vas a despedir a alguien, hazlo con justicia y escúchalo y háblale 30 días después para ver cómo va. Vender, no vendas nada porque no es tuyo. Te lo prestaron. Y yo creo que aquí tenemos prestada una joya que es la naturaleza. Y las fotos que nos han compartido de los ranchos son una maravilla. Son una verdadera joya. Y somos administradores, nos dice el Papa, lean el Génesis, pero léanlo con estos ojos, por favor, administradores. Y administren la biodiversidad, porque aquella sabandija que no les produce nada, también tiene una función que no comprendemos por nuestra ignorancia. Él es más educado y no lo dice así, pero la realidad es que no comprendemos la función de ese animalito por nuestra ignorancia, no la alcanzamos a ver. Dice, que no produzca no quiere decir que no sirva. Si fue creado para algo. La naturaleza es sabia y esa sabandija tiene una función. Respétala, cuídala, administra tu tramo de naturaleza para que todos vivan. La sabandija junto con la vaca, junto con la lombriz y junto con los pájaros, y quisiéramos que pocos, pero quizá junto con el depredador y junto con el aire limpio. Es impactante ver el aire limpio en la ciudad de Chihuahua. Cuando viene uno de la Ciudad de México, los felicito. Es muy bonito ver el cielo azul. Es una joya, cuídenla en sus ranchos y valórenla. Es una joya ver el agua correr en los ríos. Administren ese don de la naturaleza y administrenlo para el bien de todos los que están ahí, los conocidos y los desconocidos. Adelante, por favor. Gracias, Víctor Siller Chapa, originario de Coahuila y exportado a Nuevo León. La interdependencia nos obliga a pensar en un solo mundo, en un proyecto común. Yo creo, después de haber releído el documento, que lo que nos está diciendo el Papa es soñemos en cómo queremos que sea el mundo.
en este cambio de época, soñemos cómo creemos que debe de ser el mundo. No nos quedemos en los retos, no nos quedemos en las tormentas, en las sequías, en los fenómenos que estamos viendo. Soñemos porque como pensemos el mundo es como se va a materializar. Y si estamos difundiendo un mundo con guerras por el agua, ¿qué creen? Que puede pasar. Pero si estamos soñando con un mundo hermano, y si estamos traduciendo nuestro manejo regenerativo de rancho en captura de agua, en que haya menos dióxido de carbono en el aire y más agua en la tierra, ese es el mundo que debemos de soñar. Y ese es un proyecto común. Yo quisiera, y ya me gané mi tarjeta amarilla, nos quedan 5 minutos, y gracias por la advertencia, Benito, hay mucho que decir. Yo quiero invitarlos a que lean el documento. Lo que hemos hecho es solo el tráiler. Y la invitación, y comparto, en esta invitación comparto que habíamos presentado esta encíclica hace 7 años cuando se lanzó allá en US en Mérida, un día que no hubo proyector, la echamos a capela. Y bueno, pues ese fue un aprendizaje, pero en estos 2 meses, estimado Gabriel, que releímos el documento, fue ponernos los ojos de la encíclica. Y fue mirar el mundo diferente. Y fue sufrir, porque también lo leerán en el documento. Pues tengan el valor de sufrir por lo que ven que no está bien. Pero no cedan a la tentación del enojo y de la frustración. Busquen con esperanza qué es lo que sí pueden hacer. Y nos tocó vivir con dolor, como en el chat de vecinos de mi colonia, un vecino grabó la tala de 90 árboles. Fue doloroso. Yo creo que queríamos llorar y que sí hubo mucho enojo, pero que Dios es grande, y a los pocos días vimos cómo podíamos trabajar con semillas de otros árboles. Y entonces me tengo que brincar por respeto a la organización, pero encontramos forma que queremos compartir, y es nuestra última lámina. Vamos a ir un poquito más a prisa y agradezco mucho la generosidad. La que sigue, por favor. ¿Quién nos apoya con la lectura? Buenas tardes, Diego Antillón, de Cuauhtémoc, Chihuahua. La instancia local puede hacer una diferencia por amor a la tierra. Por amor a la tierra, y quizá las palabras varían un poco, pero a mí me parece muy válido decir, esa es la esencia del movimiento regenerativo del rancho, y esa esencia está recogida aquí, en el número que no alcanzo a leer, perdón. Si nos pudieras compartir, por favor, el número que está. 179, muchísimas gracias. En el 179, por amor a la tierra, hay comunión con lo que están haciendo ustedes en el propósito y la instancia local. Y nos dice el Papa, sí, por un lado soñemos con el mundo, pero por otro tenemos que actuar en nuestro lugar. Tenemos que saber qué tierra le quiero dejar a mis hijos, qué tierra le quiero dejar a mis nietos, y en la instancia local es mucho lo que podemos hacer. Pero también nos dice, trabajemos juntos, y por eso celebro y por eso me entusiasmó mucho poder compartir el día de hoy, porque hay mucha gente que ve un mismo espíritu y que está teniendo un mismo método de trabajo, que quiere adoptarlo, que quiere sumarse. Hagamos comunidad y trabajemos juntos y cobremos fuerza. La unión hace la fuerza. Cómo trabajar juntos en un movimiento nos permite tener voz, nos permite aprender de otros, y nos permite cuidar desde lo local el tramo de tierra que se nos ha confiado. La que sigue, por favor. Buenas tardes, José Luis Mierdes, Sombrerete, Zacatecas.
Comprar es siempre un acto moral y no solo económico. Muchas gracias, José Luis. Hemos hablado mucho de la producción y también habla mucho el Papa del consumismo. Es decir, aguas, ¿por qué estamos comprando? Pensemos cuando compramos. ¿Qué estamos comprando? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Y para qué necesitamos las cosas? Y por eso creo que esta frase es síntesis de una de las ideas fuertes que expresa también en el documento. La que sigue, por favor. ¿Quién nos apoya con la lectura? Que el nuestro sea un tiempo que se recuerde por el despertar de una nueva reverencia ante la vida. Muchísimas gracias. Toma el Papa esta frase de la Carta de la Tierra en La Haya 2002 y hace eco de ella. Y es la invitación a decir, tengamos reverencia ante la vida y que eso sea lo que nos mueve. Que esta generación, las primeras generaciones del siglo XXI, seamos recordados por la generosidad con la que asumimos nuestras enormes responsabilidades ambientales, nuestras enormes responsabilidades sociales, pero asumámoslas con generosidad. Tengamos el despertar de una nueva reverencia ante la vida. La que sigue, por favor. Rosaura Gutiérrez, de Jalisco. Hace falta una conversión ecológica. Muchas gracias, Rosa María. Y con conversión ecológica, creo que fue don Luis que nos dijo, aquí está. Es decir, cómo cuidamos nuestro tema, y don Luis nos dijo es aquí, y el Papa nos dice también aquí. Los desiertos de afuera son reflejo de los desiertos de adentro. Démonos tiempo para ver nuestro entorno, para sentirlo, y miremos distinto qué es lo que necesitamos y qué es lo que queremos. Y en este mirar distinto, el desierto de afuera se convierte y se transforma cuando convertimos nuestro desierto interior y cuando nos damos oportunidad de saber que es importante estar integrados con los otros, con la familia, con nuestros trabajadores, con nuestro entorno, y quienes creemos con un ser superior y quienes no creemos encuentran también una trascendencia, cómo estamos conectados y cómo vivimos plenamente todos los días, y eso es camino de trascendencia. La que sigue, por favor. Si alguien nos apoya con la lectura. Buenas tardes, Tomás Castro, Salinas de Hidalgo, San Luis Potosí. Retomemos la invitación de los profetas a recobrar la fortaleza contemplando a Dios en su maravillosa obra. Muchas gracias, Tomás. Y quiero ser muy breve, pero quiero decir, ¿qué pasa si todos los días vamos en la ciudad y vemos un espectacular y a los 2 meses ya no lo vemos? ¿Qué pasa si todos los días vamos al rancho y damos por sentado este árbol, y damos por sentadas las nubes, y damos por sentado el arroyo y ya no los vemos? Al contrario, ¿qué pasa si hoy me doy 5 minutos para contemplar y para decir, no depende de mí? Es una maravilla lo que tengo frente a mí y cómo esa maravilla me inspira. Pero nos invita el Papa a decir, pues date esos 5 minutos, siéntate, no andes corriendo, se te va a pasar la vida. Siéntate, admira, mira ese árbol, mira aquella pradera, ve las vacas, y no estés pensando en la producción, contempla, da gracias, admira, agradece. ¿Qué tal si nos sentimos agradecidos porque lo que tenemos no lo creamos, ni es nuestro, nos lo prestaron en esta efímera vida, nos lo prestaron? ¿Qué tal que no nos sentimos los comandantes? ¿Qué tal que tenemos humildad? Nos dijo también Daniel. Y desde la humildad podemos decir, ¿qué hago? ¿Cómo lo hago? Escucho a mi gente. Contemplemos los profetas que estuvieron hace miles de años
contemplando. Nuestro mundo nos ha quitado ese ritmo. Estamos en un ritmo tal que corremos y corremos y corremos. A ver, siéntate 5 minutos al día. Admira el amanecer. Retrátalo, vívelo. 5 minutos, compañeros, 5 minutos. Por favor, la que sigue. Jorge Mariñel Arena, Satebo, Chihuahua. El cuidado de la naturaleza es parte de un estilo de vida que implica capacidad de convivencia y de comunión. Muchas gracias, Jorge. Y creo que eso es un valor que se lee entre ustedes, y convivir, compartir, colaborar, decir esto me fue bien, en esto no me fue bien, tener nuestras experiencias y socializarlas, creo que es muy importante, y en eso estar en un movimiento lo facilita, lo celebramos y lo reconocemos. Y yo quisiera decir, antes de nuestra última lámina, que ojalá que mucho de lo que hacen se dé a conocer, y lo digo en 2 líneas. En la búsqueda que hicimos, este año se celebra el Floriade en Holanda, se hace cada 10 años, y buscando encontramos un proyecto. ¿Qué es eso? Un proyecto que dice que va a ser manejo regenerativo en 20 hectáreas, y el año que entra en 40, y el año que entra en 80, y está buscando financiamiento, voy a inventar, del Banco Mundial. Y yo cuando veo esa información digo, caray, pues yo no he preguntado cuántas hectáreas están aquí, y hoy vimos un anticipo, y son muchas. Y yo diría, el movimiento regenerativo de ranchos tiene todo para ir con el Banco Mundial, estoy inventando. Los compañeros de Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza nos dijeron, hay un listado de posibles donantes. Bueno, es mucho lo que ustedes ya están haciendo, denlo a conocer, porque entre otros efectos puede traer financiamiento para los experimentos del ingeniero del doctor Víctor Manuel y sus compañeros. Y la segunda vertiente, y voy a, compañero estimado Gabriel, ahí voy a aventarme, pero platíquenle al Papa lo que están haciendo, mándenle una carta y digan, escuchamos su encíclica, la vamos a leer, cuando escuchamos el tráiler de su encíclica, la vamos a leer, pero nos animamos mediante esta carta, y hay que encontrar un muy atento conducto que se la lleve, pero que también le dé esperanza, y que le diga, nosotros estamos haciendo esto, y estamos aplicando esto, y somos tantos, y somos responsables de administrar todas estas hectáreas, pero díganselo al Papa, por favor, porque lo bueno se tiene que decir, porque lo bueno siembra esperanza. Y lo que están haciendo, hay que generar un círculo virtuoso y difundirlo. Y los invito a decir, hagamos turismo comunitario en los ranchos, platíquenle a la gente de la ciudad para que lo conozca y para que entendamos, pero invítenlos a los ranchos, invítenlos a vivir, invítenlos a ver las vacas, invítenlos a ver su trabajo, a valorarlo, a reconocerlo, doctor, a reconocerlo, Luis, y a decir, es mucho el trabajo, pero es mucho el reconocimiento y es mucha la satisfacción. Inviten a escuelas ordenadamente. La idea es muy fácil expresarla, yo lo sé, tiene todo un reto, pero hablaba el Papa de educación, y la educación es sensibilizar a los niños, que los niños no crean que la leche café viene porque se hizo de chocolate en la fábrica, que una leche es de tal lugar, o que la leche sale del súper, porque no conocen las vacas. ¿Cómo invitamos a los niños y cómo los sensibilizamos? Creo que es la invitación, tenemos mucho que hacer, y es proactividad para decir, nuestra actividad es una de las actividades más nobles y más antiguas en este planeta, y es una actividad indispensable de la cual pueden estar ustedes sumamente orgullosos, muy orgullosos de lo que hacen. Es una actividad que está aportando mucho al planeta. Vívanlo, disfrútenlo, promuévanlo y difúndanlo así. La que sigue, por favor. Con esto termino, porque hace rato platicamos de aquel día en que vimos 90 árboles talados. Y bendito sea Dios, pudimos ver que podíamos hacer algo, y entonces tenemos facilidad y acceso a semillas de fresnos.
Y entonces invitamos a los amigos del Parque San Francisco, hace rato vimos su imagen, y les dijimos, por favor mándale un mensaje a los compañeros de Chihuahua, invítalos a plantar esperanza. Y entonces no llevemos las semillas así nada más, pongámosla en un sobre, y yo le agradezco a mi esposa todas las horas que estuvo cerrando sobrecitos, contando semillitas, poniendo semillas adentro de los sobres, que luego llevamos al parque y que le dijimos a Viviana y a Hugo y a Aarón y a Spider-Man, al niño con su papá que dibujó el árbol, y cuando le dijimos, oye, ¿te puedo tomar foto? Dijo, espérame, lo voy a poner más bonito. Y ahí están el papá y el hijo con el árbol, con las semillas de árbol. Entonces pues trajimos estos sobres y Benito muy atentamente nos dijo, yo los voy a poner en una mesa para que quien quiera y quien dice yo tengo espacio en las hectáreas que me fueron confiadas para plantar unos fresnos. Y hay un videíto sobre cómo germinar las semillas de fresnos. Y entonces lo podemos hacer, y yo diré con toda honestidad, si yo las pude germinar, todos pueden germinarlas. Así es que comparto eso, comparto que ese fue el regalo de mi señor padre a sus 89 años de edad, las semillas germinadas, y fue un momento muy emotivo. Quien guste, trajimos semillas de fresno desde los amigos del Parque San Francisco. Yo quisiera que les mandáramos un fuerte aplauso a nuestros amigos del parque. Porque estamos todos conectados, porque en la Ciudad de México estamos trabajando por un mundo mejor, porque en Mérida, Yucatán, estamos plantando árboles para que haya más sombra, y porque me enorgullecería decir hay árboles y estamos plantando más árboles en Chihuahua. Y pues no me resta más que agradecer la oportunidad del día de hoy, darles muchas las gracias, y por favor, todo con el objetivo, en primera, de decir lo que ustedes hacen es muy importante, y en segundo, no se pierdan la oportunidad de leer, y no se pierdan la oportunidad de ver el mundo con los ojos de la encíclica. Lo van a disfrutar. Muchas gracias. Vamos a ofrecerle unos ricos dulces de la gota de miel.